Gracias, pescador. Así es, nos encontramos en la parroquia Santiago Apóstol del municipio de Jocotán, Chiquimula, en esta transmisión muy especial. Gracias a todos los que ya se conectan y a quienes están compartiendo nuestra transmisión de hoy, viernes, cuarto viernes de Cuaresma. Y es que la Cuaresma tiene 6 domingos, incluyendo el de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, la penitencia, el pecado y el perdón son dominantes. ¿Por qué? Porque la Cuaresma es por excelencia el tiempo de conversión. Y hoy estoy en compañía de nuestro vicario general, quien va a compartir con nosotros el tema desde el perdón hacia la Pascua. Padre, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenidos a Enfocados en la Fe. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la teleaudiencia para reflexionar sobre este tiempo hermoso de la Cuaresma como tiempo de gracia y acción de Dios. Y donde Dios pasa siempre hay vida. Por eso la Cuaresma como camino es un camino que nos conduce a la Pascua, a la celebración de aquellos grandes misterios de la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que nos han dado vida nueva. Y naturalmente, si es camino, es un tiempo de preparación. Y como ya estaba señalando, hay temas en la Cuaresma como tiempo de gracia que son fundamentales y que son fundamentales en la vida práctica de nosotros. No se trata de temas fundamentales para ilustrarnos, que la ilustración es buena, sino temas fundamentales para vivir en este caminar, en primer lugar, para la renovación de nuestro bautismo, porque el primer brazo de la Cuaresma, haciendo la comparación, es el brazo bautismal. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, los ya bautizados, en este caminar de conversión y de cambio de vida, vamos a renovar nuestro bautismo en la noche de Pascua. Y para los catecúmenos, que son aquellos adultos que han llegado a conocer a Cristo y por eso piden el bautismo, los acompañamos con nuestra oración en este camino de preparación que ya empezó desde el año pasado para recibir el santo bautismo, la confirmación y la Eucaristía en el día de Pascua. Los grandes temas, bien sabemos nosotros, como ha señalado, la conversión, el perdón, la reconciliación, y como punto concreto para renovar nuestra vida, la oración, el ayuno y la limosna, entendida no como un dar una cosita, sino como un camino de caridad. Y el otro gran brazo de la Cuaresma es el brazo penitencial. Concretamente, la acción práctica de convertirnos para reconciliarnos, porque la reconciliación sería el fruto de un camino de arrepentimiento y de cambio de vida que nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Entonces, por eso, este es un tiempo sumamente hermoso para hacer la renovación total de nuestra vida cristiana y reafirmar el seguimiento de Jesucristo, porque eso es lo que hacemos los cristianos, seguir a Jesucristo. Así que estoy a la orden para, ya sea por medio de preguntas o hablar un poquito de la conversión y la reconciliación, como ustedes quieran.
Gracias, Padre. Si quisiéramos enfatizar un poco en el perdón, una palabra que a veces hasta nos cuesta pronunciarla. Hay un dicho popular que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Y yo leía hace poco en la catequesis del 24 de abril del 2019, el Papa Francisco predicaba sobre el Padre Nuestro y nos animaba a perdonar a nuestro hermano para poder recibir el perdón de Dios nosotros también. Y es que a veces nosotros somos tan ruines, Padre, para poder perdonar o para pedir perdón también, ¿verdad? Entonces tomamos a veces que el perdón cristiano puede ser cuestión de cortesía. ¿Cree usted? Aquí no existe la cortesía, aquí existe la realidad del pecado. La realidad del pecado como ofensa a Dios y la realidad del pecado como ofensa al prójimo, porque nadie peca en seco, sino que el pecado tiene una repercusión social tremenda. Aunque se lo haga a una persona, ya con esa persona está la repercusión social. Pero hay tantos pecados que dañan otra serie de situaciones. Y por eso el perdón se da después de un camino de sinceridad, de honestidad y de humildad, porque la gracia de Dios empieza a actuar cuando yo soy humilde y reconozco en mí el pecado. Doy un pequeño ejemplo: la parábola del hijo pródigo, que le podríamos llamar perfectamente la parábola del padre bueno. Ese hijo ambicioso, ese hijo que pidió la herencia antes de tiempo, y como la herencia era de él, el papá no se la negó. Y sabemos todo lo que sucede. Ese hijo malgasta en distintas cosas, no vamos a entrar en detalles, pero por lo que el Evangelio dice, gastó en una serie de cosas y se quedó en la miseria. A tal punto que tuvo que pedir trabajo de cuidar cerdos. Y el significado del cerdo, del coche, como decimos nosotros por acá, es el signo más grande de la impureza. Por eso que el insulto mayor que se le puede decir a un judío es decirle cerdo, es decirle coche, ¿verdad? Por lo que significa de impureza. Y la impureza no solo de tipo ritual, aunque ellos lo concebían así, sino la impureza también de tipo moral, porque todo va relacionado. Entonces nos dice el Evangelio que este hijo ambicioso, de una vida disoluta, como dice el Evangelio, relajada totalmente con todas sus consecuencias, le tocó comer hasta la comida que le daban a los cerdos. Y siempre en Dios, que ama, hay gracia. Y cuando este hijo cae en la cuenta de su situación, ahí empieza el camino para una reconciliación, porque el hijo se arrepiente. Ya sé lo que voy a hacer, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, el primer acto para recibir el perdón es reconocer el pecado que hay en uno. El propósito de cambiar la situación, o propósito de enmienda, como algunas veces se dice para cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, pero en el caso del hijo pródigo, hizo el propósito, pero no se quedó con el propósito, se puso en camino. Y le iba a pedir al padre que lo tratara no como su hijo, sino como un trabajador más. La sorpresa, el padre lo estaba esperando,
¿Cuántas veces me imagino yo ese buen papá que sentía el desgarramiento porque su hijo se había ido? Ha de haber salido al patio de su casa viendo el horizonte para ver si regresaba el hijo. Y regresó. Y entonces, ¿qué sucede? Los abrazos, los besos, la ternura de este Padre bueno, que es la representación de Dios con nosotros. Y nosotros a veces, cuando tenemos actitudes un poco de autoafirmación, ya viste, te lo había dicho, te iba a pasar eso, reclamamos. El Padre no reclama nada, simplemente lo llena de besos, y eso que el propósito del Hijo era: le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No lo deja hablar, porque ese momento se convierte en fiesta. En fiesta, el abrazo, los besos, la vestidura nueva, las sandalias nuevas porque tiene que seguir caminando, el anillo para decir que le devolvió toda la dignidad del Hijo. Por eso el perdón es siempre una fiesta. Y cuando hay perdón, podemos hablar de reconciliación. Por eso, qué hermoso que Dios dice, Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Y decía el profeta que aunque el pecado sea rojo como la sangre, Dios lo hace blanco con su ternura, con su amor, como la nieve o la lana. Y ese es el actuar de Dios. Por eso yo, pecador, más que vos, tengo la confianza puesta en Dios, que detrás de mi pecado se encuentra siempre la gran misericordia, la ternura y el amor de Dios. Por eso, el pedir perdón no es un acto de cortesía. Nos quedamos cortitos. Excúsame, te hice esto. No. El pedir perdón delante de Dios es la certeza, la seguridad de que yo tengo que, porque soy amado por Dios, Dios me perdona. Y esto supone reconocimiento en la humildad. Eso supone esfuerzo por revertir la situación, es decir, la conversión, el cambio de vida. Porque arrepentimiento sin acción que convierte son puras lágrimas de cocodrilo, como aquel bolito que le iba de pegar a su mujer cuando está bolo, y al día siguiente que está bueno le pide perdón a la mujer, no lo voy a volver a hacer, vuelve a chupar y la vuelve a malmatar, ¿verdad? Ahí no hay conversión. Y cuando hablamos de la acción de Dios, entonces estamos hablando de realidades que nosotros los cristianos, por la fe, sentimos realmente el amor de Dios que nos hace nuevos. Y por eso la Cuaresma es un tiempo para dejar atrás la vestidura de pecado que me hace hombre viejo y mujer vieja, y revestirme de Cristo. Y cuando ya el Señor me perdonó, porque yo he pedido perdón, he hecho camino de conversión y de cambio de vida, entonces estoy reconciliado con Dios. Y naturalmente en mi actitud y en mi corazón estoy reconciliado con los hermanos, porque no volveré a vivir las mismas cosas. Si todavía quedan colitas, no de perdón de Dios, porque cuando Dios perdona, perdona todo. Pero si quedan colitas de que yo tengo que hablar con un hermano al que yo
ofendí, o quedan colitas porque como buen chismoso fui y difamé y dije cosas del otro. Entonces eso lo tengo que reparar desmintiendo que aquello que dije no es cierto. Pero la acción de Dios ya se dio. Perdonar también es reconciliarse, entonces, y decir, perdonar de corazón, pero hemos también escuchado en algún momento que dicen, yo perdono, pero no olvido lo que me hizo. Pienso que perdonar también es recordar sin dolor. ¿Qué cree usted? No somos un disco para borrarlo, ¿verdad? Es decir, en nuestra mente y en el corazón recordamos. Pero creo que la expresión que acabas de decir es muy buena. Recordar sin dolor. Y creo que tenemos que dar el paso de, en la intención, olvidar y no echar en cara. Y la prueba de que realmente estamos viviendo el amor, que es lo fundamental en el cristiano, es la prueba del perdón. Es sabroso que vos me perdones por una cosa que yo hice y que te ofendió, porque te hice daño. Es sabroso recibir tu perdón. Pero te digo, más sabroso es que yo perdone al otro. Porque cuando perdono al otro, es que realmente he adquirido los sentimientos de Cristo Jesús. Y para mí, la prueba de que realmente amo es que tengo la capacidad de perdonar a quien me hace daño. Algunas veces nosotros decimos, ¿verdad? Es que Jesucristo venció las tentaciones en el desierto porque era Dios. No fue tentado como Dios, aunque era Dios. Fue tentado en su pura dimensión humana, porque el diablo tiene su plan también y no quería que Jesucristo realizara su plan. Es que Cristo en la cruz perdona a los padres porque no saben lo que hacían. Había ignorancia en cierto sentido, pero sabían también lo que estaban haciendo contra un hombre que era Jesús. Y entonces Jesús ahí que no había hecho mayor daño, digamos, como para merecer una muerte así. Nos da la prueba de que en el perdón que yo doy a los demás, tengo el corazón mismo de Dios. Y por eso yo, pecador, me consuelo para hacer el camino penitencial que por el arrepentimiento me lleva a la conversión, y cambiando de vida recibo realmente el perdón, la misericordia, la ternura y la plenitud del amor de Dios. Eso es lo hermoso. Hay una expresión también muy conocida que es la famosa ley del talión, la de ojo por ojo, diente por diente, o lo que me hiciste yo te lo devuelvo. Pero Jesús viene a transformar todo eso con la ley del amor, lo viene a cambiar. ¿Usted cree que hay una correlación entre el perdón recibido y el perdón ofrecido? Hay correlación siempre en el amor ofrecido y el amor recibido. Es decir, si yo realmente quiero recibir perdón, que es fruto del amor de Dios, yo tengo que perdonar, porque mira, ¿cuántos padres nuestros mentirosos no rezamos nosotros? Ese mentiroso me gustó porque ahí precisamente padres nuestros mentirosos, sí, que deberíamos callarnos la boca en ese momento, como aquel tacaño que estoy yendo a la misa por radio o ve en la televisión la misa, y cuando es el momento del ofertorio y que la gente da la colecta, apaga el radio o se sale para no ver eso, ¿verdad? Correcto. Entonces, el Padre Nuestro es bien claro en esto. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Ahí es decir, tenemos que meditar. La condición para ser perdonado la estoy poniendo yo, no me la está poniendo Dios. Y le estoy poniendo yo
en la capacidad de perdonar. Porque a veces hacemos hasta mal uso de la Biblia. Mencionaste la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y la ley del talión es una humanización y una mejoría de la ley más antigua, que era la ley de Madián. Entonces la ley de Madián mandaba vengar 7 veces el daño recibido. 7 veces. Vos me haces un daño, yo te lo voy a hacer 7 veces, ¿verdad? Entonces, si nosotros contextualizamos la ley del talión, es un progreso enorme y es una humanización excelente. Y mucha gente quisiera vivir en la ley del talión todavía, pero como estabas indicando, Jesucristo con su entrega, ahí está la superación de la ley del talión. El Evangelio de ayer nos decía a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces le pregunté. Hasta 7 veces 7. ¿Cuánto es eso? Multiplicar. Hasta 7 veces 7. 490 veces en una vez. Date pero nadie cuenta, lleva un conteo de las veces que perdona. El sentido no es numérico, cuantitativo, en sí. Numérico. El sentido es de cualidad, de calidad. Es decir, que el perdón se da siempre. Sí. Pero supone la honestidad y la sinceridad en los cambios de la persona, ¿verdad? Si no, jugaríamos hasta con el sacramento de la reconciliación, penitencia, o por lo que hacemos confesar, le decimos confesión, ¿verdad? Peco, me confieso. Peco, me confieso. No es eso. No funciona la vida así. Es decir, el propósito de conversión y de cambio de vida. Dios sabe que soy frágil, que tengo mis tendencias, que tengo mis debilidades, pero Dios sabe que también soy luchador. Entonces, en la lucha confiada en Dios, como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí donde vamos viendo la dinámica de la conversión para recibir el perdón y perdonado, reconciliado. Se trata de eso, ¿no? Padre, ¿usted cree que el perdón puede llegar a curar el dolor? Yo pienso que sí. Si nos confiamos totalmente en Dios y tratamos de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, lo podemos hacer, sabiendo que perfecto solo Dios, pero yo soy perfectible. Yo puedo cada día ir caminando hacia la perfección. La perfección total será en el cielo, pero mientras estoy en esta vida, vamos caminando. Te voy a contar una experiencia de vida de un hecho que yo conozco. A un muchacho, niño entonces, le secuestraron a su papá en aquellos días de la represión aquí en el oriente, donde cualquiera decía ese es guerrillero y lo mataban y lo desaparecían. Entonces le secuestraron a su papá, lo mataron. Nunca se encontró el cadáver. Y ante esta situación, que la supo inmediatamente porque la familia no le ocultó el hecho de lo que había pasado y se enteró de otras cosas, de todo lo que habían hecho con su papá, de torturas y de todo. Este muchacho, niño, lloraba, más que de dolor que lo tenía en su corazón, lloraba por la impotencia de no vengarse, de no poder hacer nada. Y entró a estudiar a un instituto y estando ahí
se dio cuenta que entre los compañeros de promoción había un hijo de los que se comieron a su papá y mataron a su papá. Yo creo que Dios fue actuando en el corazón de este muchacho. El muchacho sabía que aquel era hijo de los que le hicieron eso a su papá, pero el otro no sabía quién era el muchacho. Se acercó a él, platicaba con él, y poco a poco el deseo de venganza desapareció en aquel muchacho. Porque cuando uno quiere vengarse, aunque vos no me hayas hecho nada, pero sos hija del que me dañó o dañó a mi papá, yo te hago daño a vos porque le va a doler al otro, ¿verdad? La venganza funciona, uno de los caminos de la venganza es eso. En este muchacho fue actuando la gracia de Dios, sin que él se diera cuenta. Más adelante, en su acercamiento a Dios y a la iglesia y todo lo que fue conociendo, este muchacho pues comprendió que Dios había actuado en él y había sanado el dolor. Ahora, con toda la situación que se dio en Guatemala, y voy a ser muy concreto con el proyecto de Monseñor Gerardi, Guatemala nunca más, en esas cosas horribles que se dieron en Guatemala, y esperamos que ya no se vuelvan a dar más, y por eso dio la vida a Monseñor Gerardi. La reconciliación también pasa por la verdad. El muchacho supo la verdad, y sabiendo la verdad, entonces perdonó. No se trata de modo simplista, no revolvamos las aguas para que no se sepa nada, así está todo. No, se sabe la verdad. Yo cuando me reconcilio, yo sé la verdad de lo que pasa en mí. Y Dios también lo sabe, porque Dios me estrecha por detrás y por delante y me cubre desde la cabeza hasta los pies. Entonces la verdad es fundamental para que haya un camino de reconciliación. Si yo te dañé y realmente estoy arrepentido, el otro también sabe la verdad, y la verdad libera, y la verdad es también camino para liberación y reconciliación. Entonces el caso del muchacho ese creo que responde tu pregunta. Y escuchando, que se sana el dolor por la gracia de Dios. Y escuchando este caso que nos comparte también, viene a mi memoria, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro círculo como iglesia, hay muchas familias que tienen heridas del pasado. Háblese de papá, mamá, hermanos, y esos patrones se repiten con la familia, con los hijos. ¿Cómo considera usted que se puede construir una dinámica de perdón, aplicándolo esencialmente y prioritariamente en la familia? Yo creo que la dinámica de perdón, te voy a decir muy popularmente la cosa, no hay que sudar calenturas ajenas. Porque ¿qué es lo que pasa? Mi tatarabuelo, y ha habido casos en Zacapa, se peleó y mató al tatarabuelo de otra familia. Entonces de generación en generación se van envenenando los corazones, y mira a un niño que es inocente, que ya sería cuarta generación, le meten el veneno en su corazón. Yo creo que si queremos construir una humanidad nueva, una sociedad nueva y una comunidad nueva, que se sepa la verdad, pero sabiendo la verdad, si somos cristianos, hemos de llegar al perdón y no seguir alimentando odios y rencores. Y eso es una tarea que nos corresponde a todos. Yo como sacerdote no debo tener miedo en abordar los temas estos con una gran claridad, y también vivirlo yo, ¿verdad? Porque es fácil que yo hable del amor y del perdón y no le perdono a otro hermano sacerdote, no le perdono a otro el daño.
disculpen lo que voy a decir, ¿qué chingados estoy predicando? Correcto. Si no lo vivo, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo es de todos y todos hemos de estar dispuestos a perdonar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir construyendo la comunidad nueva, más humana y más cristiana a través de la educación en el amor y en la reconciliación. Y cada familia sabe sus circunstancias concretas, pero es un desafío que tenemos que hacerlo, porque si no, llevamos doble vida por la incoherencia en nuestro ser cristianos. Creemos con la cabeza, pero cuando lo aplicamos al corazón ya no creemos, porque eso es muy duro. Quien quiera celeste, que le cueste. Quien quiera recibir perdón, misericordia de Dios, tiene también que perdonar. Por eso Jesús lo dice diáfanamente con la parábola de aquel rico y del pobre Lázaro, que ni nombre tiene el rico porque era tan jodido que ni nombre se le da. Epulón había escuchado yo en el... Epulón dicen, ¿verdad? Entonces, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, y aplicamos. Te perdoné, y eso fue acto de amor puro, el perdón, ¿verdad? Por eso San Juan de la Cruz, en medio de esa situación en la que él se encontraba en prisión, y sus propios hermanos de orden tenían mucho que ver, llegó a decir que en el último día seremos medidos en el amor. Por eso, si no hay perdón, no hay realmente amor. Y si no hay amor, aunque el otro no tenga nada contra mí, el otro está reconciliado. Pero yo todavía no me he reconciliado. Como aquel ladrón que se va a confesar. Llega con el sacerdote y se confiesa, robó 500 quetzales y los carga ahí, en la bolsa. Y confiesa su pecado, que se robó 500 quetzales. Aunque el sacerdote le haya dado la absolución de los pecados en nombre de Jesús, si no devuelve el pisto que carga ahí, te pregunto, ¿fue perdonado? Sí, el padre sí lo perdonó, pero... El padre dio la absolución. Exacto, el padre lo perdonó, pero él tenía que realizar la acción, tendría que mostrar conversión, como lo que usted mencionaba hace un rato, devolver lo que había robado. El pisto robado. Correcto. Entonces, el sacramento de la confesión es un formalismo. Si no se da esto, la absolución no es válida en ese momento, sí, para aquel mañoso, él tenía que cumplir esa aquel parte, mañoso que tiene el pisto ahí, sí, lo confiesa verbalmente, pero no está pensando en devolver. Correcto. Ahí no funciona la confesión ni la absolución. Pero ahí depende del cristiano, ¿verdad? Porque ahí él tenía que mostrar su conversión. El padre le dio la absolución, lo perdonó, pero luego él tenía que hacer ese cambio, esa pequeña conversión, y devolver lo que había robado, como Saqueo. Ir a devolver el dinero. Saqueo se le fue la mano, pero el amor no tiene medida. Así es. No se trata de la justicia conmutativa. Saqueo estaba obligado a volver el 1 por 1, pero a él se le fue la mano y el amor no tiene medida. Voy a devolver hasta 4 veces más. Piensen en toda la corrupción que hay en Guatemala. Guatemala saldría de problemas, sí, si todos los corruptos devolvieran lo que se han robado. Padre, nuestra vida cristiana es un caminar continuo de perdón y de conversión, pero ¿cómo se le puede decir a aquel hermano que dice, y yo lo he escuchado, yo quiero pedirle perdón a esta hermana que me ofendió, pero es que solo con verla no recuerdo y no sé cómo llegar, no puedo? O sea, yo he escuchado más de alguien que dice, es que no puedo, pero tengo el deseo en mi corazón. ¿Cómo partir ahí? ¿Cómo dar ese primer paso? Hay que descubrir, me parece a mí, el sentido de oportunidad. Ser oportuno para acercarse, ¿verdad? Te hablo de mi experiencia personal.
A mí no muy me agrada que la gente que me ofenda me pida disculpas. Es decir, yo por naturaleza soy así, ¿verdad? No me quedo sudando la calentura ajena del maltrato que me dieron, ¿verdad? Se le olvida, digamos. Pero yo no espero y no me agrada que el otro llegue y se ponga en una situación incómoda. Yo perdoné. Y si el otro llega, no tengas pena, tranquilo, ¿verdad? Pero hay que buscar el sentido de oportunidad. Y buscar el sentido de oportunidad significa dejar la puerta siempre abierta, no hasta la parucía al fin del mundo, ¿no? Es decir, en este mundo, la palabra de Dios nos dice que no llegue la noche sin reconciliarnos, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que son invencibles para nosotros, pero la gracia de Dios hace que aquello se pueda vencer y confiar en Dios y hacer los propósitos y buscar el momento apropiado para hacerlo, sin que se nos convierta en una obsesión que nos hace perder la calma. Yo sé que me cuesta, pero lo voy a hacer y voy a buscar el momento apropiado, el momento adecuado para hablar con una persona a solas y no ser inoportuno, que en una fiesta me invitaron a él, me invitaron a mí y a media fiesta vamos a buscar. Hay que buscar el sentido de oportunidad, creo yo. Padre, muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo se nos hizo demasiado corto para compartir con usted. Siempre es grato verlo y poder aprender de todo lo que nos enseña. Muchas gracias también públicamente por los evangelios, por evangelizar a través de las redes que tan de moda está. Muchísimas gracias. Y para todos los hermanos que están viendo la transmisión también, que sin duda tenemos muchos saludos de cada uno de ellos. Padre, gracias de todo corazón. Y la tarea nuestra como ministerio es evangelizar, y este programa responde cabalmente al esfuerzo de evangelización que ustedes como laicos están haciendo también en nuestra sociedad. Yo agradezco la oportunidad que ustedes han dado. Es parte de mi ministerio evangelizar. Pero también ustedes lo hacen igual como laicos, porque la misión en la iglesia nos corresponde a todos, cada uno desde su situación muy particular. Y evangelizar por los medios es una cosa muy importante porque se llega también a la gente que no va a la iglesia. Y la palabra es para todos. ¿Por qué? Dice San Pablo que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y los medios, como el de ustedes, esto es lo que hace. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Nos vamos hasta el estudio nuevamente. Pescador, ¿con qué nos vamos?